Carolina Díguele y me dedico dentro de esta compañía a la producción de arte, vestuario en ocasiones también. Pues sé que tiene aspectos diferentes dentro de diferentes materias, pero para mí pues, literalmente es hacer el arte de una producción, ¿no? En cuanto a los colores, texturas, darle a todo coherencia dentro de la historia y estéticamente, ¿no? Que todo tenga una coherencia. Generalmente ya tengo idea previa antes de que se empiece a construir la escenografía y a poner todo sobre la mesa. Ya tengo conocimiento a través del dossier inicial que se hace del proyecto, ¿no? Entonces después sí tenemos reuniones y Gonzalo me expone su idea. Y en cuanto al arte también él ya tiene generalmente alguna idea inicial, ¿no? Y entonces ahí siempre a base de diálogo, prueba y error, pues vamos un poco sacando las cosas, ¿no? Sí que inicia siempre con la escenografía, que no siempre termina como empieza y bueno, vamos añadiendo todos los elementos, ¿no? A nivel estético. Inicialmente siempre hay alguna idea que se quiere utilizar, ¿no? Para contar la historia, pero hasta que se empieza la acción, digamos, no se concretan. Entonces, digamos que vamos un poco a la par, ensayos con objetos, la escenografía puede cambiar dependiendo de la historia o de las acciones, pues hay que ir adaptando todos esos objetos y la escenografía a la historia. Me gusta mucho buscar imágenes y eso, ir a los referentes, bueno, ver cosas. Generalmente empiezo así. Bocetos hago pocos. Está todo aquí. Y después pues ya pasamos al tema de pues, buscar esos objetos para transformarlos o crearlos directamente, porque hay muchos que tienen que cumplir unas necesidades específicas, con lo cual no existen tal como los necesitas, ¿no? Entonces hay que modificarlos, manipularlos hasta que cumplan la función que quieres. Lo que me ayuda a resolver cada reto, le llamo reto, no problema, porque no es un problema, ¿no? Digamos, es un poco toda la experiencia que he ido adquiriendo estos años en muchísimos campos, te da soluciones, ¿no? Y sobre todo a qué tiene que responder esa solución, ¿no? Necesito que este objeto haga esta cosa y a ver cómo hago, ¿no? A veces se te atasca, no siempre sale a la primera, y otras veces encuentras la solución en los lugares más inesperados. A lo mejor estás haciendo la compra y como estás conectado constantemente con lo que estás haciendo, pues a lo mejor ves algo y dices ¡ah! Y sobre todo andar mucho, ver muchas cosas, porque es verdad que a veces el propio objeto no te da la respuesta de lo que... y encuentras la respuesta en otra cosa que no tiene nada que ver. No hay una ecuación
para esto, ¿no? Entonces, cada objeto, cada reto plantea unas cuestiones diferentes y las soluciones están en todas partes. Quiero decir, a veces encuentras la solución trabajando con él y viendo cómo los actores lo utilizan y qué necesidad tienen ellos de que funcione así o así, y se te puede ocurrir en el momento. A veces del error sale la solución, muchas veces o la prisa o tal, pues te da soluciones más simples que funcionan mejor. Sí, ahora, porque estamos con esto, lo de las latas sí que fue, necesitamos muchísimas latas grandes y claro, piensas que de qué las compro, ¿no? Porque si compro salsa de tomate, ¿qué hago con 60 kilos de salsa de tomate de golpe, ¿no? Repartes, sí, pero... Entonces, bueno, se nos ocurrió la comida de perro. En realidad la busqué de gato porque tengo gente que se encarga de colonias callejeras, entonces les venía bien, ¿no? Y bueno, en mi pueblo no hay una protectora ni una perrera para poder donarles esa comida. Entonces, bueno, buscando un poco entre amigos y esta gente que le alimenta a los gatos callejeros, pues así. Pero bueno, aún así era mucha cantidad de golpe, ¿no? Fue un poco complicado. A mí personalmente me gusta mucho reutilizar cosas, ¿no? Y a veces necesitas comprar cosas en concreto, ¿no? Pero si puedo reutilizar materiales, lo suelo hacer. Y también tengo mis grupos que conocen mi trabajo, y cuando necesito cantidad de cosas que sé que la gente consume, pues las pido, ¿no? Y me traen. En este caso, pues las cajas de los medicamentos, latas vacías. Aquí pues siempre recurro a amigos y conocidos que me aportan ese material. Siempre lo digo, ¿no? No soy diseñadora de vestuario, entonces cuando hay algo pequeñito, pues digamos que lo puedo resolver, ¿no? Pero pasa un poco lo mismo que con los objetos, ¿no? Hay una idea inicial, se hace, se prueba, se testa, generalmente cambia por necesidades físicas de movimientos o tal, o porque la idea inicial ya derivó en otra cosa y hay que modificar. Porque me gusta más utilizar imágenes, ¿no? Y después imágenes que al final, bueno, son cosas ya creadas, de las que sacas inspiración, pero pues luego supongo que como todos, pues de todo ese lío de imágenes al final te sale la idea, ¿no? Y ¿qué más? Sí, pues todo tipo de herramientas, de corte, de taladro, destornilladores, pegamentos de todo tipo, tejidos, objetos variados, pinturas, color. Generalmente, bueno, este es un proceso conjunto con la dirección. Sí que es verdad que a veces pues, no se encuentra el porqué de una idea sobre un color o algo y mediante el diálogo pues, llegamos a conclusiones, ¿no? Con lo que me refiero que no tomo las decisiones sola, nunca, ¿no? Que en ese sentido me tranquiliza. Y todo color, toda textura está muy pensada. Hay que analizar pros y contras de por qué uso ese color, qué sentido tiene, simbología.
puede tener, a lo mejor no quieres que la tenga y ese color específico la tiene, entonces tienes que cambiar. Es viendo paletas de colores, cómo funciona un color al lado del otro. En este caso, claro, teníamos el azul y cómo funcionan los demás colores en contraste con él, ¿no? Realmente después Nacho hace magia. Sí que es verdad que algunos colores funcionan mejor o no para lo que quieres en ese momento, ¿no? Y sí, alguna vez ha cambiado algo, no por el tema de iluminación, sino por responder a otra cuestión, ¿no? Porque hay colores que, claro, después los puedes pintar de otro color con la luz y cambia completamente el aspecto y la sensación y aparecen lugares diferentes. Dentro de la misma escenografía recreas momentos del día o lugares diferentes. Justo antes de empezar ensayos, empezamos a probar las ideas iniciales. Durante todo ese proceso hay cambios, ajustes, descartes, ideas nuevas y se van probando en varios meses. A veces está más o menos claro antes, otras no. Pero bueno, sigue vivo todo el proceso hasta, digamos, unos meses después de estrenar, porque por su manera de trabajar se sigue buscando la excelencia hasta el final. Y cuando es el final, a lo mejor el final es cuando esa obra deja de girar. Casi cualquier imagen me sirve de referente, ¿no? Las que veo a través de la red, películas, series, cómics y el día a día también. El cine oriental, la estética me llama muchísimo la atención, siempre. Y bueno, directores como Wes Anderson, que utiliza el color de una manera muy expresiva. Y bueno, ese tipo de imágenes con mucho color me encantan. Me cuesta bastante dar consejos porque yo llegué aquí al revés, ¿no? Nunca supe que acabaría aquí ni sabía que existía esa profesión, escenografía. O sea, el teatro no era algo que yo tenía presente como opción, ¿no? Entonces llegué aquí por el camino menos habitual. Entonces de repente el teatro me encontró, ¿no? Y encontré mi sitio donde puedo poner en práctica todo lo que he venido haciendo durante todos estos años, ¿no? Entonces, consejo general, porque si te apasiona algo, vete a por ello, ¿no? Y no sé, hay que tener mucha capacidad de trabajo en equipo, dedicación, no frustrarse por lo que no sale bien o por lo que se descarta, estar siempre con los sentidos alerta, no sé. Me cuesta un poco dar consejos porque cada uno también tiene su manera de trabajar, lo que a mí me sirve a lo mejor a otro no. No sé realmente si hay unos pasos a seguir, ¿no? Cada uno un poco, pues por su manera de ser, trabaja de una manera o de otra. Entonces, bueno, lo único que puedo decir es que si le apasiona, a por ello.